Hola, soy Gonzalo Heredia y en el capítulo de hoy vamos a recorrer las calles que conmemoran a las mujeres. ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Quiénes? Se lo cuento después de la apertura del programa. La tardecita de Buenos Aires tiene deseo por Arenales. Trabajadoras, luchadoras, guerreras, artistas, madres, abuelas, todas ellas se merecen nuestro homenaje y las calles porteñas desde hace unos años a esta parte lo están haciendo. Juana Zurduy, Mercedes Sosa, Manuela Pedraza, Remedios de Escalada, Azucena Villaflor, Victoria Ocampo, Eva Perón, María Elena Walsh, cada una de ellas son parte fundamental de la historia argentina. Vamos a ver qué nos dicen los historiadores al respecto. Hola, soy Gabriel Di Meglio, soy historiador e investigador de CONICET y actualmente soy director de este museo, que es el Museo Histórico Nacional. Hay muchas mujeres muy relevantes en la historia argentina, obviamente tuvieron un reconocimiento mucho menor que de los varones. Una sociedad machista, o como todas las sociedades en general, tienen, digamos, figuras que celebran, que son sobre todo dirigentes, que mayoritariamente siempre fueron hombres, ¿no? En el caso argentino, digamos, hay una figura central en el siglo XX, que es Eva Duarte de Perón, que sin duda es una figura central, de las más importantes de toda la historia argentina, para amantes y detractores, en la cual el siglo XX es inentendible, básicamente. Pero obviamente, en el periodo que más se usó para denominar calles, que es el periodo fundacional de la nación, entre las que fueron personajes centrales de la independencia, hay mucho menos que los varones, sin duda. Juana Zurduy es una figura muy importante, que ahora ha adquirido estatus de primer lugar del Panteón de Héroes, cuando antes esta heroína, digamos, era, digamos, menor en comparación con otros. Hay algunos que van apareciendo como Remedios del Valle, que ahora es una figura muy celebrada, una figura aparte negra, entonces tiene otro valor, digamos, de inclusión de otra parte del pasado, pero que antes no ocupaba un lugar relevante. Digo, esas cosas van cambiando. Figuras como Manuela Pedraza, que peleó en las invasiones inglesas, y hay figuras menores en este panteón de héroes. Y a lo largo del siglo XIX, sí, había algo antes que se llamaba las patricias argentinas, que son muchas veces esposas de dirigentes que hicieron banderas, juntaron recursos, compraron armas. Una figura central es Mariquita Sánchez, ¿no? Mariquita Sánchez, que se usa en general con su apellido de casada, ¿no? de Thompson. Y otras menos conocidas, pero, o sea, Macacha Güemes, la hermana de Martín Miguel, que era también una dirigente política aliada con él, Melchora Zarratea, y un montón de figuras que eran estas patricias de la década de 1810. Y después, a lo largo del siglo XIX, hay varias que muchas veces por parentesco, ¿no? Por muchas esposas que tienen algunos momentos de mucha relevancia política. Una que fue realmente central en el siglo XIX es Encarnación Ezcurra, ¿no? La esposa de Rosas, que en momentos donde Rosas estuvo ausente, por ejemplo, de Buenos Aires, se convirtió en la jefa de su partido, mucho más, incluso más fuerte en algunas cosas que él, ¿no? A nivel de acción política. Pero bueno, después en general siempre ocuparon un lugar subordinado en la política respecto a los varones, ¿sí? Hasta la irrupción de Duarte. Bueno, en el siglo XX están las feministas, las dirigentes socialistas, ¿no? Muy famosa Alicia Moré de Justo, pero es una de varias. Y después la irrupción de varias de ellas en actividades antes solo reservadas para los varones. Y ya más cerca en el tiempo, obviamente, las figuras de madres y abuelas de Plaza de Mayo le dan a la historia argentina digamos, una centralidad total de lo femenino, si queremos. Digo, mucho antes de la irrupción del feminismo actual, ¿no? De 2015 en adelante, que sin duda ha cambiado mucho la manera de mirar y también va a hacer que en los próximos años probablemente este panteón se modifique aún más, espero. Hola, mi nombre es Gabriela Aliacer. Soy licenciada en Ciencia Política y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y coautora del libro Calles, Género y Memoria de la Biblioteca Popular Arturo Jauretche. Si evaluamos en términos generales a nivel mundial, pero en particular en lo que sucede en nuestro país, si tratamos de pensar o repensar nuestra historia a través de la nomenclatura urbana, lo que vemos es que la historia que cuentan las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, es en general una historia sin mujeres, es decir, una historia profundamente androcéntrica. Con esto lo que queremos decir es que lo que cuentan las calles, las plazas, los barrios, las ciudades, los pueblos de nuestro país es una historia en la cual el sujeto que ha llevado a cabo el devenir histórico
ha sido el varón, en general ligado al varón blanco, propietario, cisgénero. Y son muy pocas las mujeres que son homenajeadas en la nomenclatura urbana. Particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de todos, todas y todos los argentinos, lo que vemos nosotras particularmente en nuestra investigación es que solamente un 3% de más de las 2.000 calles que existen en este territorio llevan el nombre de mujeres. Hay más de 60 calles con nombres de mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Poco, teniendo en cuenta que la nomenclatura catastral urbana incluye más de 2.000 calles, pasajes, avenidas y autopistas. A partir de mediados del 2022, la legislatura porteña aprobó una ley que denominará con nombre de mujeres a las calles del barrio Rodrigo Bueno, detrás de Puerto Madero. Las calles del barrio son las perpendiculares a la avenida España y llevarán los nombres de María Elena Walsh, escritora y cantautora, Delia de Gliumini, presidenta del Partido Peronista Femenino, Ima Sumac, cantante peruana, y Micaela Bastidas, prócer en la lucha por la independencia americana. En tanto que las paralelas a la misma avenida tienen los nombres de Chabuca Granda, cantautora peruana, María Parado de Bellido, luchadora por la independencia, Simone de Beauvoir, filósofa feminista francesa, Violeta Parra, cantautora chilena, y como no podía ser de otra manera, también hay una calle llamada 8 de marzo, por el revolucionario 8M. También hay calles que recuerdan a mujeres no del todo conocidas, aunque no menos importantes para nuestra historia. Por ejemplo, aquella que hace mención al nombre de Carola Lorenzini, aviadora y deportista argentina. Fue la primera mujer que manejó un auto y fue campeona de atletismo, dactilógrafa, y en su avión fue la primera en cruzar el Río de la Plata desde Buenos Aires hasta la ciudad oriental de Carmelo. Su calle está en Puerto Madero, así como la de muchas otras mujeres, en donde también se menciona a Alicia Moró de Justo, Rosario Vera Peñalosa y Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Hola, soy Florencia Canale, soy escritora, soy novelista, escribo novela histórica, tengo 10 novelas en mi haber. Bueno, Alicia Moró de Justo, el emblema del feminismo para algunas generaciones que creen que el feminismo se inventó antes de ayer y que es un invento de la actualidad. Me parece que ha habido mujeres importantísimas en la historia, en nuestra historia, que han puesto el cuerpo en serio por la defensa o por el empuje de ciertos derechos, que nunca está de más reafirmar, reforzar y recordar. Pensemos qué mujeres hay, ¿no? También podríamos pensar qué varones, ¿no? Eso lo dejamos para otro capítulo. Pero si pensamos en qué mujeres están homenajeadas, lo que vemos es que son, en primer lugar, todas mujeres cisgénero, es decir, que su identidad de género se corresponde con la asignada al nacer. No tenemos, por ejemplo, representación de mujeres trans en la nomenclatura de la ciudad de Buenos Aires. Y otra cosa que tenemos que decir es que las mujeres que fueron seleccionadas, no han sido seleccionadas al azar, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en hacer algún tipo de división en función de las disciplinas, ¿sí? o campos disciplinares en los cuales estas mujeres tuvieron su campo de trabajo, lo que vemos es que hay una sobrerepresentación, si se quiere, o hay mayor cantidad de mujeres ligadas más bien a lo religioso. Por ejemplo, más del 15% de las calles que llevan nombres de mujer se corresponden a religiosas. Después tenemos escritoras y periodistas, docentes, un 9% a patricias, un 9% también a investigadoras y científicas. Y después, en menor medida, vemos mujeres nombradas por ser heroínas de la independencia, políticas, ¿sí? Después también tenemos, por ejemplo, un 3% que son deportistas, algunas que son representantes del arte y la cultura, pero más bien hay una sobrerepresentación de las mujeres que actuaron dentro de lo que se considera femenino, ¿no? Esto es lo religioso,
las tareas de cuidado, ¿sí? A todos los campos que se corresponden con la esfera privada. De hecho, si vemos esta disparidad entre un 3% de calles con nombres de mujer y un 60% de calles con nombre de varones, también da cuenta de la división sexual del trabajo, en el que nos dice, bueno, en el espacio público quienes tienen que estar son los varones y en el espacio privado, en la esfera privada, las mujeres. En ese sentido, a nosotras lo que nos gustaría señalar o destacar son aquellas mujeres que se salen del molde, por así decirlo, sin desmerecer, por supuesto, la asignación de nombres de muchísimas mujeres, pero nos gustaría destacar en particular a quienes fueron heroínas de la independencia, las políticas y entre ellas, fundamentalmente, quienes han sido defensoras de los derechos humanos o que son parte del proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Me llamo Fernanda Figueroa, soy diseñadora gráfica y soy coautora del libro Calles, Género y Memoria. La mayor cantidad de las calles con nombres de mujer son pasajes, tienen muy poca extensión y en algunos casos no tienen numeración, a excepción de la avenida Eva Perón, Gregoria Matorras, Pola, Ana María Hanner y Remedios de Escalada de San Martín y Gabriela Mistral. Hay 3 proyectos que buscan renombrar calles con nombres de mujer, entre ellos la iniciativa de Mujeres que abren caminos, que propusieron los siguientes nombres: Florentina Gómez Miranda, Claudia Falcone, María Elena Walsh, Frida Kahlo, Marie Curie. Todas ellas nombre para el barrio Papa Francisco. También hay calles que recuerdan a nuestras heroínas de la lucha por la independencia argentina, como Mariquita Sánchez de Thompson, aquella dama que reunía en su casa a lo más alto de la sociedad argentina. Marica, que así también le decían, Mariquita, es una mujer también fundamental, conocedora del sitio que ocupaba, que por lo pronto se casó con el hombre que ella quiso, a pesar de que su padre le hubiera puesto un candidato, ¿no es cierto?, que ella no. Le manda una carta al virrey pidiéndole que ella se quiere casar con quien se quiere casar, que no es otro que su primo, Martín de Thompson, y logra su cometido, un disparate para la época, ¿no? Las hijas se casaban con los hombres que eran tomados como elección por sus padres. Bueno, ella elige a su primo, hace de todo por llevar adelante esta relación, ¿no es cierto? El padre la interna en una suerte de institución porque su hija era demasiado levantisca, Mariquita era demasiado brava, la interna, y parece que Martín de Thompson se teñía la cara con un corcho quemado para hacerse pasar por un mulato que traía agua o productos para alimentar a las internas, solamente para encontrarse y arrinconarse con su noviecita. Mariquita era de armas tomar, ¿no? Después, bueno, Thompson muere y ella se casa con Mendeville, un hombre como 10 años menor que ella, también una atrevida. Y ella además era una mujer consciente, ¿no? Que ella estaba haciendo historia, que escribía sabiendo que todo aquello que ella escribía luego sería tomado como una crónica, una suerte de cronista avant la lettre, ¿no? Sí, fue muy amiga de Juan Manuel de Rosas, después se transformó en una enemiga acérrima de Juan Manuel, cruzando a Montevideo, como toda la generación del 38, y aquellos oponentes, ¿no?, que se transformaron en la oposición desde la otra orilla. Ella era una fustigadora importante, reunía en su casa a los enemigos y llevaba adelante estas tertulias que no eran otra cosa que reuniones políticas donde se hacía lobby, y ella era una suerte de regenta, ¿no?
fue una mujer importante y en todo caso se la considera la primera feminista sin saberlo, ¿no? Porque imaginemos que a principios del siglo XIX el feminismo no existía, mucho menos en el Río de la Plata, pero fue una mujer que tomaba decisiones. Es muy interesante leer sus cartas y su diario, donde habla pestes después del matrimonio, de su marido, como diciendo que el castigo que era casarse y aguantar un hombre, digamos, bastante simpática en todo caso, ¿no? Porque a las mujeres no les quedaba otra que casarse o ir al convento. Bueno, ella se quejaba después del matrimonio, ¿no? Lo que vemos es que hay un grupo de heroínas de la independencia, entre las cuales sobresale la figura de Juana Azurduy, máxima heroína de la independencia americana. Hay, de hecho, uno de los pocos monumentos que tiene, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires de una mujer, porque también monumentos escasean, es el de Juana Azurduy, que fue un regalo justamente de nuestro hermano país de Bolivia y que se encuentra enfrente del Centro Cultural Kirchner. Hola, soy Vicente Mario Di Maggio, historiador. El caso de Juana Azurduy es un caso que podríamos ponerlo en las misceláneas cefaléuticas, porque Juana Azurduy termina con la cabeza puesta. Sin embargo, cuando es perseguido Padilla, una calle de Villa Crespo, que era el marido y un rebelde altoperuano, a Padilla le cortan la cabeza y encuentran a una partisana que opinan que es Juana Azurduy y le cortan también la cabeza a ambos. Entonces, como homenaje a esa partisana anónima mujer, es que nombramos en el mapa a Juana Azurduy para hacer homenaje a esa luchadora. Se equivocaron. Pero si hubieran agarrado a Juana Azurduy, le hubiera tocado la misma suerte que a su marido. María Magdalena Machaca Güemes, hermana y líder de las montoneras salteñas junto a su hermano Martín Miguel de Güemes. Machaca Güemes era la hermana, ¿no?, de Martín Miguel. Vos sabés que lo interesante de Martín Miguel de Güemes, que es ese emblema del norte argentino, ¿no?, que murió tan joven, la imagen que nosotros tenemos, los retratos que tenemos, están sacados precisamente de la imagen de Machaca, porque no había, no teníamos rasgos para, en aquel entonces no había rasgos para, porque había muerto tan joven que no había testimonios de su figura física, y o sea que Martín Miguel de Güemes es una suerte de reproducción simbólica de su hermana. Eso es lo interesante, pero fue una mujer también hubo muchas mujeres, tal vez a veces silenciadas o no reconocidas, y de un tiempo a esta parte hemos empezado a poner el foco en ellas, ¿no? Porque los importantes eran los hombres los que iban a la primera línea, ¿no?, de la vanguardia en la lucha, pero algunas mujeres de las que no hubo mucha representación empiezan a aparecer. Machaca es una de ellas. Por otro lado, también está la figura de Manuela Pedraza, una patriota tucumana. Manuela Pedraza lo que hizo fue combatir en 1806 en contra de las invasiones inglesas en Buenos Aires. También lo que se dice es que fue nombrada como subteniente de infantería por Liniers en ese momento en recompensa por su valor. También se destaca, por ejemplo, la figura de María Remedios del Valle, afrodescendiente, conocida como la Madre de la Patria, que combatió junto con Manuel Belgrano y que fue nombrada capitana del ejército. Y una tal vez no tan conocida es Policarpa Salabarrieta, que tiene una calle en la ciudad de Buenos Aires, una calle bastante larga, a diferencia de lo que son en general las calles con nombres de mujer, que suelen ser bien cortitas, que se llama La Pola, que es así como se la conocía, y también es una heroína de la independencia en lo que hoy es Colombia. Y Encarnación Escurra, esposa de Juan Manuel de Rosas, líder política y encargada de las operaciones de la Mazorca. Después tenemos el grupo de las políticas,
en el cual tenemos que empezar mencionando a Encarnación Ezcurra, que en general se la conoce Encarnación Ezcurra por ser la esposa de Juan Manuel de Rosas, pero lo que tenemos que decir es que ella tuvo un protagonismo indiscutido e indiscutible en el regreso de su marido al poder. De hecho, ella murió lamentablemente muy joven y tuvo un cortejo fúnebre impensado para una mujer en su época. La mujer de Rosas, Encarnación Ezcurra, fue una mujer importante, no solo para Rosas, sino para nuestra historia. Yo diría, en principio, es la primera mujer que ejerce la política en el espacio público. Las mujeres no hacían política, pues ella sí, ¿no? Ella acompaña a su marido y además se transforma rápidamente en su principal, y voy a decir asesor, no asesora, ¿no? Rosas, a la muerte de su mujer en el 38, queda devastado y le falta esa figura, esa presencia, esa mujer, esa persona en la que confía plenamente. Encarnación lo asiste, lo acompaña, lo asesora como cualquiera, o yo diría más que sus principales asesores, ¿no? Después, a la muerte, Manuelita ocupa una suerte de espacio similar, aunque nunca llega al sitio de Encarnación, ¿no? Que es la mujer que además se casa con ese hombre, que es el hombre de su vida, gracias a una estratagema vil, ¿no? Porque la madre de Rosas no quería que su hijo se casara con Encarnación Ezcurra, la consideraba poca cosa para su hijo, al que consideraba una suerte de príncipe superior y supremo. Pero Encarnación se inventa un embarazo y hace que la familia de su futuro marido se enterara. Entonces, bueno, a los Ortiz de Rosas no les queda otra que su hijo se casara con esta hija con esta muchacha que había sido deshonrada en todo caso por su hijo, más viva que el hambre. En segundo lugar tenemos la avenida Eva Perón, siempre hablando dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, que es una avenida bastante grande, ¿no? Bastante extensa, afortunadamente, que le hace honor a todo el legado que nos dejó Evita en nuestro país y particularmente en nuestro pueblo. Alfonsina Storni, las Patricias argentinas, aquellas mujeres que formaron parte de las luchas por nuestra independencia, y muchas otras mujeres más tienen sus calles en la ciudad de Buenos Aires, aunque no son todas las que se merecen estar dentro de nuestra memoria colectiva. Esperemos que en estos tiempos venideros los distintos gobiernos porteños y de todo el país continúen con estos homenajes a las representantes más fieles del feminismo argentino. Estas fueron las mujeres en las calles porteñas, algunas más destacadas que otras por su esfuerzo, su trabajo y su lucha diaria, pero igual todas de importantes. Soy Gonzalo Heredia y te espero en el próximo capítulo para seguir conociendo la historia argentina a través de sus calles.